Yo diría, si me permitís el atrevimiento, es que en España no hay una cultura del desarrollo del talento. La realidad es que no, porque si nos importara verdaderamente esta cuestión, pues pondríamos todos los ingredientes necesarios para detectarlo desde las escuelas, para formar, ¿no? y hacer escenarios en los que las personas pudieran tener en su etapa educativa y posobligatoria experiencias de verdadero desarrollo de ese potencial, y no dejaríamos que el verdadero, al final el valor de una sociedad es el talento de las personas, ¿no? El talento humano. Y bueno, no parece que en la escuela estemos muy inquietos sobre este asunto. Sí, en la empresa está algo más presente, ¿no? Y se habla mucho del talento, de no dejar escapar el talento, que no se vayan fuera. La realidad es que el talento empieza en las escuelas. Vino para charlar. Un podcast de Aldabea Comunicación, con el apoyo de Bodegas JF Arriezu. Hoy en Vino para charlar, como siempre, de la mano de nuestro amigo José Félix de Bodegas JF Arriezu y de sus vinos que nos van a acompañar, queremos abordar un tema que está muy presente en nuestra sociedad, en muchas aulas y en muchas familias. Queremos hablar de las altas capacidades. Para ello hemos invitado a Marta Tourón. Marta, bienvenida. Hola, muchas gracias. Una experta en la materia, y la primera pregunta, Marta, es ¿qué son las altas capacidades? Pues debería de ser fácil contestar esta pregunta y no lo es tanto, porque es algo complejo y resolverlo con una frase quizás un poco arriesgado, pero podríamos hablar que son aquellas personas que tienen un potencial para rendir o que rinden de manera sobresaliente cuando lo comparamos con su grupo de referencia en edad, en iguales experiencias, y que se sitúan en ese porcentaje superior. No siempre bien entendido, pero que en estos últimos tiempos aclaramos que estamos hablando del orden de un 10% superior de la población. Así que, bueno, un porcentaje nada desdeñable. Es un tema que ha avanzado, ¿no? Es decir, antes en nuestros tiempos, cuando éramos jóvenes, se decía, cuando éramos niños, superdotado, que era la frase, ¿no? Ahora ya hablamos de talentos simples, talentos complejos, niños y niñas con altas capacidades. ¿Se ha avanzado mucho la investigación en este aspecto? Bueno, la investigación yo diría que sí. Lo que quizá no sé si ha calado tanto es todo el recorrido, toda la investigación. Este es un campo en el que hay más de 100 años de investigación. Así que investigación tenemos bastante, pero no siempre llega a las aulas, a las familias, a la sociedad. Y en cuanto a la terminología utilizada, aunque efectivamente el término que se utilizaba más habitualmente, sobre todo en nuestro país, era el superdotado o superdotación, era así como se tradujo el término gifted, que es el término original, en el mundo anglosajón es el término que se utiliza. En realidad, gifted quiere decir dotado. Giftedness es dotación y en castellano se tradujo por superdotación, que no es del todo ajustado porque super gifted no existe, y bueno, fue una manera de traducirlo que bueno, no tendría más importancia, salvo que las connotaciones que esa palabra tiene asociadas, el significado que se le ha ido dando, y sobre todo esta idea estereotipada y preconcebida de cómo son los superdotados, pues se aleja mucho de la realidad. Es cierto que en los últimos años, ya un tiempo largo, en los últimos años puedo decir que quizá cuando yo empecé, ya unos cuantos, más de 20, pues utilizábamos el término alta capacidad, que es un término que quizá puede explicar mejor de lo que estamos hablando, que es un término, bueno, pues complejo. No hablamos de una persona de alta capacidad no es igual a la otra, es un grupo muy heterogéneo de personas, y aunque comparten características similares, pues esta idea, como digo, ¿no?, como estereotipada de cómo es una persona superdotada encaja más bien poco, o es bastante reduccionista de lo que estamos hablando, y esto no nos ayuda a entender por qué estas personas, bueno, pues necesitan una atención, ¿no? Hablabas de que se calcula que hay un 10% de niños con altas capacidades, de escolares o de personas con altas capacidades.
¿qué porcentaje no está detectado? Porque luego las cifras oficiales de las consejerías de educación de cualquier comunidad, las cifras son muchísimo menores. Claro, aquí hay que distinguir entre las cifras que hay oficiales, que efectivamente no están todos los que son, porque ahí solo se recogen pues, los que han sido identificados o han pasado todo el proceso, ¿no? y los tienen en sus cifras. Pero si tomamos como referencia las cifras que tiene el Ministerio, tenemos mucho trabajo que hacer, porque tenemos en España un poco más de 51.000 estudiantes con alta capacidad identificados, que podríamos pensar que es un número grande o numeroso, pero la realidad es que tendríamos que tener del orden de más de 800.000 identificados. Con lo cual, esto quiere decir que tenemos un infradiagnóstico en algunas comunidades muy superior al 95%, 96% de las personas con alta capacidad están sin identificar. Y esto es un problema enorme, de magnitudes, pues bastante, yo diría que como cósmicas, ¿no? Y aquí hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Hablas de que están sin identificar. El sistema educativo de base y trata de identificar, ¿se hace pruebas de altas capacidades a todos los niños y niñas o no? Claro, esta es una cuestión, y es que no tenemos procesos sistemáticos para evaluar la capacidad, diría, de todos los escolares. No se hace de manera sistemática procesos de evaluación, sino que evaluamos o se inician procesos de evaluación o de identificación de los alumnos generalmente cuando hay una problemática encima de la mesa, cuando hay una inquietud por parte de la familia, o incluso en ocasiones también en los centros educativos, cuando ven que algo no encaja o cuando un estudiante no tiene alguna necesidad. Pero hay muchas realidades que pasan desapercibidas, porque esta es otra pues mito, ¿no? O idea. Pensamos que son evidentes, que si tienen alta capacidad tenemos que, detectarlo fácilmente, y no es tan sencillo. Si uno no está entrenado, pues no lo puede detectar, ¿no? Entonces, es cierto que hay algunas comunidades que empiezan a tener procesos y procedimientos más sistemáticos que otros, pero nos queda muchísimo por hacer. También es verdad que, si nos ponemos a mirar cuando yo empecé hace unos cuantos años ahora, pues ha habido una evolución, pero la evolución, a mi juicio, está siendo muy lenta. Los niños no tienen este tiempo, y hay muchos niños que se nos escapan en las escuelas y niñas sin detectar, ¿no? De hecho, es mucho más difícil detectar a veces a las niñas, ¿no? Que intentan pasar más desapercibidas. Sin duda. De hecho, el porcentaje de mujeres identificadas frente a varones, pues tenemos un porcentaje del 30/70, con lo cual aquí hay una tarea también importante que hacer. Hay una explicación también, ¿no? Pues cultural, de estereotipos también, y las mujeres, las niñas tienden a camuflarse en las aulas, a priman el querer estar incorporadas o incluidas en el grupo de iguales a destacar. No siempre tienen una manifestación en su comportamiento evidente que nos está manifestando que pasa algo, y entonces es bastante frecuente encontrarnos que las mujeres y las niñas se camuflan, ¿no?, en las aulas. El coeficiente intelectual es la manera o el indicador clave, ¿no?, para identificar. Se cifra en 130 la barrera, y si alguien tiene 125, 127, ya no tiene altas capacidades. Bueno, pues es una pregunta muy interesante y que creo que es importante aclarar bien. Porque efectivamente una de las maneras que tenemos para evaluar a las personas con alta capacidad es, sin lugar a dudas, conocer su funcionamiento cognitivo, y lo hacemos a través de instrumentos o herramientas de evaluación de las capacidades cognitivas. Y muchas de ellas nos dan puntuaciones, que algunas están expresadas en CI, en coeficiente intelectual, pero esto es un indicador, como dices, solo un indicador más, desde luego importante,
importante y necesario, nos da muchas pistas, pero no es el único indicador o la única cuestión que analizamos o evaluamos cuando hacemos procesos de diagnóstico, ¿no? Y de evaluación de las personas con alta capacidad. Y desde luego lo que sí está muy claro, todos los autores relevantes en el campo lo sostienen, no hay un punto de corte rígido o establecido por el que decidamos que una persona sí es de alta capacidad y otra no lo es, puesto que esto no es una cuestión de ser o no ser, sino que es una cuestión más bien de grado y de describir el potencial de las personas. Y no siempre está claro el punto. Obviamente hay un momento en el que es clave cuando una persona en las pruebas de capacidad o en los instrumentos que utilizamos para evaluar rinde por encima de lo que se espera para su edad y se sitúa en ese porcentaje superior, entre el 5 y el 10% superior, ahí ya vamos a poner el foco, vamos a poner la lupa y vamos a observar otra serie de cuestiones no solo cuantitativas, sino también cualitativas. Sí, pero sin embargo, y esto lo saben muchas familias, todavía a día de hoy hay muchos colegios que a la hora de hacer este tipo de pruebas dicen no llega a 130, no tiene altas capacidades. Quiero decir, los propios colegios también tienen muchísimo que avanzar en este sentido, ¿no? Sí, sin duda. De hecho, este es uno de los frenos importantes porque todavía la concepción que se tiene de las altas capacidades está, yo diría que algo obsoleta, bastante poco actualizada. No hay formación adecuada o a veces suficientemente completa o contrastada con la investigación, y esto hace que en los centros educativos o las personas que en muchas ocasiones las familias pues se ponen en contacto para plantearle sus inquietudes, de vuelta reciben una respuesta que no siempre es la más acertada. Y desde luego pues esta visión que en la literatura denominamos una visión psicométrica de las altas capacidades, es decir, que las capacidades o las personas con alta capacidad se determinen por una puntuación dada en una prueba, está muy lejos de los modelos actuales en la investigación, que están hablando del desarrollo del talento, de cuáles son las características que debemos de identificar en las primeras etapas para poder desarrollarlo, ¿no? ¿Cómo son esas pruebas? Es decir, háblanos un poco de cómo es esas pruebas de diagnóstico o de identificación, pues, mejor dicho. Una primera cosa que creo que podría ser interesante aclarar es que no existen las pruebas de alta capacidad, sino que los profesionales lo que hacemos, las personas que nos dedicamos específicamente a la evaluación y al diagnóstico, lo que utilizamos son instrumentos, herramientas diferentes para poder evaluar. Uno de los aspectos o dimensiones que evaluamos, como he dicho antes, es la capacidad cognitiva, ¿no? Y para eso utilizamos herramientas de capacidad general, de aptitudes específicas, evaluamos los factores de la inteligencia, ¿no? que pueden estar comprometidos, y lo hacemos con herramientas estandarizadas, con instrumentos que tenemos en la evaluación para poder valorar o intentar determinar cómo se desempeña esa persona en las tareas que le asignamos. Pero además de esas pruebas estandarizadas, hace falta también que el profesional evalúe o valore otra serie de características y de cualidades en esa persona que no son medibles siempre a través de pruebas, digamos, estandarizadas o psicométricas. Entonces nos apoyamos en instrumentos que tenemos disponibles para evaluar la creatividad, la capacidad cognitiva, las aptitudes específicas, pero otras cualidades también, por ejemplo, la historia previa, ¿no? Que llamamos la historia clínica, ¿no? O familiar, escolar, cuáles han sido sus conductas previas, ¿no? En las primeras etapas o en las primeras edades. Todas esas son cuestiones muy relevantes que tenemos que recoger, y por eso es importante hacer una muy buena historia previa y clínica para recoger toda esa información, que también es fundamental, ¿no? Hablabas ahora de la creatividad, entre otras de las cuestiones que se miden, que se evalúan.
Qué difícil, ¿no? Medir la creatividad, que es una cualidad que se manifiesta en un ambiente relajado, cuando estás tranquilo, cuando tienes también tiempo de centrarte en lo que estás haciendo, y quizás cuando te están examinando, entre comillas, te están evaluando, pues esa creatividad se ve muy coartada, ¿no? También tiene que haber un sesgo ahí complicado de superar. Sí, interesante también cuestión, porque en muchas ocasiones se piensa que es una condición, digamos, sine qua non, para determinar que una persona tiene alta capacidad, determinar que también tiene creatividad, o que hemos medido su creatividad a través de una prueba establecida, y eso es verdaderamente complejo. No quiere decir que no tengamos algunos instrumentos para poder valorar la creatividad de la persona, pero efectivamente tiene sus limitaciones. Evaluamos qué capacidad tiene de flexibilidad, de elaboración, nos puede dar pistas, pero la mejor manera de evaluar la creatividad de un estudiante o de una persona es ver cómo se desempeña en una tarea, y efectivamente en un contexto pues amable, natural, el que le permita demostrar esa creatividad. Por eso es tan importante entender que a veces en la escuela, principalmente, no hay esos espacios para poder, para que los alumnos y alumnas puedan manifestar conductas creativas, y entonces es muy difícil determinar si una persona es creativa o no si no está en un contexto que le favorece, ¿no? Es muy difícil ser creativo cuando te están haciendo un examen en un colegio. Sin lugar a dudas. Por eso uno de los modelos más relevantes en el campo de las altas capacidades, y en el que llevo estos últimos años también trabajando y involucrada para que llegue a España y podamos transformar de alguna manera las escuelas, es el modelo de desarrollo, el modelo de enriquecimiento para toda la escuela. Y la clave está en detectar los intereses y las capacidades de nuestros estudiantes y generar en las escuelas espacios de enriquecimiento y suficientemente atractivos o creativos para permitir que los alumnos y las alumnas desarrollen ese potencial. Porque en ocasiones se encuentran que la escuela no les permite moverse con la flexibilidad que sería lo deseable, ¿no? Entonces, a veces esto lo dificulta, ¿no? Para muchos de los que nos estén viendo o escuchando, los padres y madres que en un momento dado que están escuchando esto, dicen, ¿cómo puedo intuir o qué señales tengo que estar atento para saber si mi hijo o mi hija puede tener altas capacidades? Pues aquí hay una cuestión importante, y es que en ocasiones no nos permite ver que pudiéramos tener un hijo o hija con alta capacidad, nuestras ideas preconcebidas o nuestros mitos sobre el tema. También, si no hemos tenido ninguna experiencia cercana o no conocemos nada sobre las altas capacidades, es posible que algunos comportamientos o conductas en nuestros hijos los veamos como, perdonadme la expresión, pero normales, o que no nos sorprenden o nos llaman la atención, porque siempre se ha comportado así, siempre ha mostrado esta inquietud, pero sí que es cierto que las familias suelen ser los primeros detectores y los primeros que observan determinadas cuestiones, y ya podemos quizá valorar algunos indicadores o algunas características propias o típicas. No quiere decir que todos los alumnos lo manifiesten o se dé siempre, pero ya en una etapa temprana, en los primeros años de vida, pues suelen tener un lenguaje precoz, un vocabulario desarrollado, suelen tener buena memoria, inquietudes sobre las cosas que les rodean, suelen ser personas muy curiosas, que les interesa mucho cómo funcionan las cosas, el porqué de las cosas. Suelen ser niños que siempre preguntan el por qué. Esta es una clave, ¿no?, importante. Suelen tener un sentido de la justicia bastante acusado, una empatía con los temas sociales que les rodean, importante. Les interesan cuestiones que quizá podríamos decir que no son tan propias de la edad, sobre todo en las etapas de inicio, ¿no?, de
cuestiones profundas como la muerte, los temas sociales, la pobreza, cuestiones políticas o sociales, que incluso pues nos pueden sorprender o llamar la atención porque no esperamos que un niño o una niña, ¿no?, de esa edad manifieste esas inquietudes. Son niños que aprenden generalmente rápido, que no necesitan mucho tiempo para abordar lo que les solicitan o lo que les piden en la escuela, ¿no? Su manera de aprender es rápida, profunda, suelen tener buena memoria. Bueno, hay una serie de indicadores, no sé si estos son suficientes porque puedo seguir hablando y decir un montón de indicadores. Una de las cosas que se escuchan es el tema del fracaso escolar, ¿no?, que también suele ser otro de las alertas que en un momento dado que... Sí. Que podría parecer lo contrario, igual heredado de esos superdotados que hablábamos al principio, ¿no? Pero existen los niños con altas capacidades que fracasan en el colegio. Claro, este es un tema crucial y muy importante entender que si no detectamos a tiempo el potencial de nuestros estudiantes y no les damos la respuesta educativa tanto dentro de su contexto escolar como fuera, si no le damos la respuesta que necesitan, esto va a producir una serie de desajustes en su desarrollo y puede producir la falta de reto y de ajuste educativo en la respuesta que reciben. Lo que produce es una desmotivación, un hastío intelectual, cuando no encuentran en el centro educativo o en la escuela la respuesta a sus inquietudes, la velocidad a la que necesitan aprender, el que respeten ese ritmo con el que aprenden, a veces aparece el aburrimiento, el temido aburrimiento, que en el caso concreto de las personas con alta capacidad, de los niños y niñas con alta capacidad, puede ser un indicador interesante. Si nuestro hijo viene a casa pues diciendo que se aburre, que repiten mucho las cosas, que otra vez van a volver a recordar lo que ya dijimos el mes pasado, y yo lo que quiero es aprender algo nuevo, y encuentran en muchas ocasiones en la escuela espera, ahora no toca, esto que preguntas es después. Y estas inquietudes o esta necesidad de saber, esta curiosidad, muchas veces se va aplacando, ¿no? O de alguna manera, pues van dejando de querer interesarse o de preguntar porque, no encuentran las respuestas que tienen. Y esto puede provocar esta falta de reto que hace que no solo no desarrollen su potencial, sino que además no desarrollen hábitos intelectuales adecuados, acaba produciendo, en algunos casos en los que no se da esta respuesta adecuada, pues pueden acabar en fracaso escolar. Y parece ¿no? Como decías, ¿no? Pues parece contradictorio, porque ¿cómo una persona tan inteligente va a rendir mal en los estudios? Pues si es tan inteligente, lo hará fenomenal, lo hará solo. Pero este es un mito enorme, pensar que las personas con alta capacidad no nos necesitan. Claro, también puede suceder otra consecuencia que puede favorecer el fracaso escolar, es que nunca les ha costado rendir en el colegio en las edades más tempranas, y que luego cuando llegan a situaciones más complejas no han adquirido ese hábito de esfuerzo, de trabajo, sin lugar a dudas, de estudio diario, vamos a decir, que tenían que haber adquirido antes porque no les hacía falta. Exacto. Y cuando sí les hace falta... Eso es clave. De hecho, no lo vemos tanto en las primeras etapas. Infantil, primaria, pueden pasar pues teniendo un rendimiento sobresaliente o un óptimo rendimiento sin poner ningún esfuerzo especial, porque su capacidad está supliendo la necesidad de tener hábitos intelectuales que otros compañeros sí van a necesitar poner antes, van a necesitar sentarse a estudiar probablemente más que otros, ¿no? Y a esto se le añade una dimensión importantísima en el aprendizaje, que es la motivación. Si no hay motivación, si no hay un reto intelectual ajustado a mi capacidad, es difícil que no. Entonces ahí se produce un desajuste, y efectivamente no es raro encontrarnos estudiantes ya en las etapas, generalmente cuando empieza la secundaria, que empieza a no funcionar, claro, empieza a no funcionar lo que antes les ha funcionado. Y esto es clave, además, que lo comprenda la familia, que lo entiendan en la escuela, y el propio estudiante o alumno o alumna entienda muy bien qué es lo que está pasando. Porque, claro, si ha crecido pensando que solo con lo que
ya traía de serie, ¿no? O solo su capacidad era suficiente, pues va a seguir pensando que si ahora no tiene el rendimiento que obtenía antes haciendo lo mismo, es que igual ya no es tan capaz, igual ya no es tan brillante, ¿no? Y entonces empieza a poner en cuestión sus propias capacidades, y esto tiene un impacto enorme en su autoestima y su autoconcepto. Entonces, lo que está en juego es mucho más que sea una persona exitosa. Bueno, pues esto podría ser el final de una trayectoria. Aquí lo verdaderamente importante, o lo que está en juego, es que detectemos y conozcamos bien el perfil de estos niños y niñas, y que les podamos dar la respuesta educativa que necesitan desde casa, que podamos ayudar a las familias a que den esa respuesta que necesitan, y que hagan un buen tándem de colaboración con la escuela, que no siempre es fácil, porque a veces la familia lo tiene claro y llega a la escuela pensando que la escuela lo va a tener igual de claro, y esto no pasa, y hay que llegar a un encuentro, ¿no? Hay situaciones en las que también se confunde muchas veces lo que puede ser un niño o una niña con altas capacidades con déficit de atención o con hiperactividad. ¿En qué diferencia hay? Bueno, compleja pregunta, porque es difícil de contestar. Ya ves que hacemos los deberes, sí, que aquí sí. hemos investigado. Aquí, bueno, varias cuestiones. ¿Se pueden dar ambas cosas a la vez? Sí. ¿Se suelen confundir? También. ¿Qué es lo que es necesario? Hacer un buen diagnóstico diferencial. Tenemos que determinar si los comportamientos o las conductas inatentas, impulsivas que observamos en ese alumno se mantienen en el tiempo, se dan en todos los contextos, no solo aparece en el contexto escolar, sino también familiar. Hay una serie de claves que podemos pues determinar, ¿no? Por ejemplo, si se da en todos los contextos o en todo tipo de tareas. En una manera de diferenciar, aquí permitirme que sea, que sea un poco sencilla y sin ánimo de, porque luego esto tiene una complejidad importante, porque hay que hacer un estudio pormenorizado, ¿no? Para determinar si solo tiene alta capacidad, si efectivamente es una dificultad o tiene un TDAH o ambas cosas a la vez, y por tanto se complicaría un poco el diagnóstico y sobre todo la respuesta. Pero es importante, aquí ocurre cuando la tarea que se le presenta al alumno o a la alumna, cómo se enfrenta a la tarea novedosa. Si después de un tiempo en esa tarea novedosa que tiene reto, el alumno sigue interesado y manifiesta, ¿no?, una actitud de compromiso y mantiene la atención, puede ser una pista de determinar que quizá ahí sí hay una alta capacidad y no una dificultad en la atención. El tipo de tarea o contexto en el que se encuentra el alumno es crucial. Claro, si el estudiante está en un contexto escolar que no lo ha visto, no lo ha descubierto, no sabe que tiene alto potencial para rendir, que lo que se le exige está muy por debajo de lo que él puede hacer, que no está mostrándole, o que hay pocas situaciones que le están retando o que le están dando una respuesta ligada a sus intereses o sus inquietudes, pues ahí van a manifestarse o a aflorar comportamientos pues a veces disruptivos, o de comportamiento más inquieto, que esté pues chinchando al compañero, molestando al de delante, porque ahí lo que hay, o lo que puede estar ocurriendo, es falta de reto y, por tanto, aburrimiento intelectual, básicamente. Entonces, aquí una clave es: cambia el escenario o el contexto, plantéale una situación y una tarea con reto, y a ver cómo se enfrenta a la novedad. Hay otra serie de claves, pero por no hacer esto muy, muy extenso, quizá por ahí pueda dar algunas pistas, pero efectivamente hay que hacer un diagnóstico diferencial para determinarlo. Y no es infrecuente que pase que en ocasiones no se distinguen muy bien, porque se observan comportamientos típicos o propios de los estudiantes con TDA o TDAH que realmente están escondiendo una alta capacidad no identificada adecuadamente. Esto pasa porque desconocemos mucho, o se desconoce bastante,
cómo detectar las altas capacidades, qué son las altas capacidades y cuáles son los comportamientos típicos que podemos observar, porque es que estamos esperando encontrarnos en el aula A Einstein no lo detectaron en el aula, ¿eh? Si alguien ha leído alguna biografía podríamos decir, porque esas personas de la historia, ¿no?, que han hecho grandes contribuciones en la historia, podríamos decir que son personas desde luego muy capaces, ¿no? y personas, pues muchos de ellos como genios, ¿no? Y claro, en ocasiones, si ese es el estereotipo, pues de estos nos vamos a encontrar muy pocos en la escuela y algunos de ellos ni siquiera los vamos a detectar ahí, ¿no? A muchos de ellos, de hecho, los echaron de sus respectivas escuelas. Completamente. Pongámonos en la situación de que se ha detectado las altas capacidades en un niño, punto positivo. ¿Qué consejos darías a los colegios a la hora de manejar esas altas capacidades? Porque yo creo que las familias se encuentran con todo tipo de ejemplos, desde a niños a los que, bueno, pues les ponen más tarea igual a la que están haciendo sus compañeros, con lo cual el niño dice, ¿para qué voy yo a terminar antes y luego me toca seguir trabajando? Hay a niños a los que les ponen a explicar la tarea que están realizando al resto de niños. Hay a niños a los que simplemente les dejan, bueno, pues tú ahora juega. ¿Cómo se maneja todo esto? Vale, pues has puesto 3 ejemplos que son 3 cosas que son las que no deberíamos hacer. Pero que suceden. Efectivamente, pero que son 3 respuestas bastante habituales cuando nos encontramos o cuando se encuentran con un alumno con alta capacidad o una alumna con alta capacidad. Generalmente esas son las 3 respuestas típicas que vienen muchas veces del profundo desconocimiento que hay, porque incluso en los propios contextos escolares o en los propios docentes pues no tienen las herramientas y sobre todo la formación para saber qué es lo que sería adecuado. Desde luego no son niños ni niñas que necesiten trabajar más que los demás. Lo que necesitan es trabajar diferente. Esto es una clave importante, porque, claro, si no enseguida, en cuanto descubren que hacen el doble que los demás, o después de mí, este es un ejemplo real, ¿no? De un alumno estaba en segundo de primaria, había terminado muy rápidamente las cuentas que habían hecho en clase y le plantaron otras hojas de cuentas más. Al principio las hizo rápidamente porque estaba motivado, pero luego le vuelven a plantar una tercera. Y ahí ya la cosa empieza a no ser tan divertido, ¿no? Porque realmente además no hay un nivel de dificultad mayor, ni un nivel de profundidad cognitiva superior, sino que es volver a repetir lo que yo ya he demostrado que sé. Y esta es clave, la repetición del sistema educativo, el no permitir que los estudiantes puedan avanzar o tener experiencias de aprendizaje verdaderamente enriquecido, pues esto es un freno importante a su respuesta, ¿no? Entonces, este ejemplo, o ponerles a ayudar a otros, ¿no? El que ser el compañero o el ayudante del profesor, pues otro típico error que en alguna ocasión podemos utilizar de manera, bueno, pues esporádica o no muy frecuente, pero lamentablemente es algo muy que se abusa en exceso, ¿no? Yo recuerdo un caso de un alumno que volvió a casa diciéndole a su madre que ya no quería volver al colegio más, que lo desapuntara. Y claro, la madre dijo, no, es que no puedo desapuntarte, esto no es posible. Y dice, bueno, pues yo ya que sepas que le he dicho al profesor que como no me dé la mitad de su sueldo, mañana no vuelvo. Y dice, porque estoy cansado de hacer la mitad de su trabajo. Y bueno, y es un poco, ¿no? Es una anécdota, creo que simpática, aunque a mí no me hizo tanta simpatía. Luego vimos cómo corregir esto, bueno, pues en casa y sobre todo en la escuela, pero bueno, es que no siempre se sabe bien cómo responder a esta necesidad, ¿no? A esta realidad. Cuando a un docente le dicen que tiene un alumno con alta capacidad en su aula o una alumna con alta capacidad, muchas veces no saben qué tienen que hacer. Y estas son las estrategias que utilizan, pues porque bueno, pues no sé, pues la iniciativa que les surge o la improvisación, porque es cierto que tienen aulas complejas y una realidad diversa que no siempre es fácil de atender. Pero yo quiero, pues eso, recordar que es que los tienen en sus aulas alumnos y alumnas con alta capacidad que también los necesitan y que tienen el mismo derecho que los demás estudiantes a avanzar, a aprender algo nuevo cada día, a hacer que la escuela sea un sitio al que quieran ir y no un lugar en el que van descontando los días que les quedan para terminar.
porque la escuela debería de ser un sitio en el que todos los estudiantes avanzaran, evolucionaran, mejoraran, crecieran. Y en esto las personas con alta capacidad no son diferentes a los demás. Es un debate que yo creo que también es muy latente, ¿no? El decir, si los niños y niñas con distintas capacidades, no solamente con altas capacidades, es bueno que estén integrados dentro de un aula común, es mejor agruparlos por su nivel de capacidad o por sus capacidades. ¿Tú cómo lo ves profesionalmente? Bueno, aquí es interesante porque hay un poco de controversia con este planteamiento de agrupar en función de la capacidad o el rendimiento, ¿no? Y generalmente se tiende a, y sobre todo en el marco en el que estamos actualmente, con la nueva legislación que tenemos, que es el marco DUA, la atención a la diversidad, la inclusión en el aula. Por tanto, la diversidad es clara, ¿no? Y eso es enriquecedor y es muy interesante, bueno, pues que trabajemos en pro de que cualquier alumno con cualquier característica, capacidad, ¿no? O realidad pueda estar en la escuela y que tenga una respuesta adecuada y que interactúe con otros compañeros. Pero en el caso de los alumnos con alta capacidad, es importante conocer que una de las estrategias que se utiliza en la intervención, en la respuesta educativa que podemos adoptar para los estudiantes, y hilo un poco con la pregunta anterior, porque bueno, para que no quede un poco coja esa respuesta, ¿cómo podemos atender a los estudiantes con alta capacidad? Básicamente podemos plantear estrategias de enriquecimiento. Hay distintas modalidades y maneras de desplegarlo. Podemos utilizar la flexibilidad curricular o la aceleración, que seguro que así a los que nos escuchan les suena esto del salto de curso, pero no es la única estrategia o modalidad que existe dentro de la aceleración educativa. Existen, bueno, contempladas en la literatura tenemos casi 20 modalidades diferentes de aceleración, y luego una tercera principal que sería el agrupamiento por capacidad o rendimiento, y es agrupar a los estudiantes en función de una serie de características o situaciones para determinados momentos, actividades o situaciones. Y creo, bueno, no solo creo, además en la investigación está, aquí también hay más de 100 años de investigación sobre las medidas de agrupamiento y los beneficios que tiene el agrupar en determinados momentos a los estudiantes con alta capacidad con otros compañeros intelectuales, que se llama, de similares inquietudes, características y capacidades, y que eso lo tengan, o que tengan esa posibilidad dentro de las escuelas, en su contexto escolar. Porque esta oportunidad de estar con compañeros intelectuales, de compartir con otras personas sus mismas inquietudes, sus intereses, en muchas ocasiones solo lo tienen fuera de la escuela. Cuando las familias buscan respuestas o alternativas para, de alguna manera, dar bueno, pues salida, o esta demanda que tienen de querer saber, de querer hacer, ¿no? Pues buscan actividades, bueno, pues que completen la escuela, y en esas situaciones se suelen encontrar con otros compañeros con los que comparten inquietudes intelectuales. Y eso, para su desarrollo integral y completo, es muy necesario. Y yo abogo porque en la escuela tengan esa posibilidad. Por eso creo que si hiciéramos contextos o escuelas verdaderamente del desarrollo del potencial de todos nuestros estudiantes, pues podríamos hacer esto de manera más naturalizada posible y no tuviéramos que hacer como bueno, pues grupos de, ¿no? o denominar a los alumnos que van a tal o cual sitio, para evitar esas temidas etiquetas que temen las familias, que rechazan en las escuelas, que en la sociedad no queremos. No me encasilles, no me etiquetes. Claro, luego está la visión también de los docentes, ¿no? Que dicen que el tema de recursos, es decir, que ellos, pues yo he escuchado a una amiga mía que es profesora y dice, es que tengo 25 en el aula, con 25 capacidades diferentes, igual hasta con 25 nacionalidades diferentes, niveles de aprendizaje. También yo creo que... Sí, eso es sin lugar a dudas un reto. Es un reto grande y hay muchas limitaciones o barreras que los docentes se encuentran y que no podemos negar. Tienen poco tiempo, muchos alumnos por aula, la ratio es grande.
tienen escasos recursos, una diversidad y a veces hay centros de difícil desempeño, complejidades grandes que son, que hacen verdaderas maravillas, ¿no? O intentan hacer lo mejor que pueden con lo que tienen. Yo aquí sí, solo diría dos cuestiones. Bueno, quizá dos por no enrollarme mucho, pero podría decir muchas más. Esto es cierto. Pero lo que querría es que tuvieran presente que en esa complejidad de aula, en esa diversidad de aula, también tienen estudiantes con alta capacidad y que no pueden no verlos. Ya solo que los vean, que los tengan en cuenta, que sepan que existen, que sepan cuáles son sus necesidades, eso ya es, pues probablemente en muchos de los casos un cambio radical, porque la gran mayoría de nuestros estudiantes, fijaros que estamos hablando del orden del 96%, están sin identificar, nadie sabe que están ahí. Y realmente estamos hablando que del orden de uno, 2 o 3 estudiantes de los que tienen en sus aulas tienen alta capacidad. Como hay una heterogeneidad grande, no todos son iguales, ni todos lo manifiestan de la misma manera. Y yo diría que es cierto esa complejidad, que no tienen muchas limitaciones para abordarla, pero si no pierden de vista que ellos también los necesitan y que están en sus aulas, ya sería un punto de partida diferente, porque por lo menos cada vez que entra en el aula, pues se acuerda de que está. Y la siguiente cuestión que querría decir es que hay maneras de hacer posible lo imposible, y aunque es cierto que la complejidad es grande y sería deseable que tuviéramos una ratio más pequeña, más recursos, ¿no? Que las administraciones apoyaran la labor de los docentes, les plantearía que se cuestionaran cómo pueden hacer lo que hacen con lo que tienen de una manera diferente, para no dejar a sus estudiantes con alta capacidad sin atender, porque los necesitan. Que es que esto es fundamental. O sea, los docentes son agentes claves en el desarrollo del potencial de nuestros estudiantes, así como las familias, sin lugar a dudas, ¿no? Pero los docentes tienen un papel protagonista muy importante. Lo que pasa que en muchas ocasiones pues o no se le da o no se les permite, o aquí la clave está en la formación. No. Yo iba a ir precisamente a esto, porque les pedimos a los docentes muchas veces que estén con las gafas puestas para detectar a estos niños en las aulas, pero a día de hoy, porque has hablado de que se ha avanzado mucho en los últimos años, pero a día de hoy en las universidades, cuando alguien estudia para ser profesor, ¿se le forma adecuadamente en esto? ¿Puedo ser sincera, así abierta? Estamos en un espacio libre de comunicación. Bueno, pues es que yo creo que esta es una de las claves. Obviamente, este es un tema complejo que no se soluciona. Ojalá podamos solucionar aquí en esta charla, pero espero que demos algunas claves que sí sirvan. Pero esto es fundamental, la formación. Y la realidad es que en muy pocas universidades este es un tema prioritario. Los docentes salen de sus carreras sin haber cursado ni siquiera una asignatura entera sobre esta realidad. Yo soy consciente que soy una privilegiada porque tuve una formación de inicio extraordinaria y ya en mi carrera pues me formé específicamente en esto, tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos a conocer los modelos más relevantes. Bueno, soy consciente de que he sido muy afortunada, pero que la clave está en la formación y en la formación adecuada. Hay muy pocas universidades que tengan esto en sus planes de formación de grado. Y esto ya es un déficit enorme, porque debería de ser obligatorio. ¿Cómo va a un docente estar preparado para saber cómo tiene que atender a una estudiante con alta capacidad y no hacer estos planteamientos o algunos errores que cometen sin saberlo, porque ellos tienen buena voluntad y quieren hacerlo bien? Si nadie les ha enseñado, nadie les ha formado, no se les ha corregido los estereotipos, los mitos que tienen al respecto. Y luego yo diría que si es cierto que ha habido una evolución y hay algunas propuestas de formación de posgrado, clave,
ejemplo, algunas de las formaciones que dirijo que son clave, y creo que esto está teniendo pues un impacto importante porque todos los alumnos que se forman luego van a sus contextos y transforman, bueno, más o menos sus contextos, y esto es clave porque, bueno, sabemos lo que pasa. Llevo, bueno, más de 10 ediciones sabiendo todos los estudiantes que se forman, qué es lo que hacen después, qué proyectos desarrollan en sus aulas, y esto es fundamental. Y ya por terminar esto de la formación, porque es que este sí que es un melón importantísimo, diría que muchas de las iniciativas o formaciones que se despliegan no siempre son las más adecuadas. En ocasiones me ha pasado que, y no pocas veces, que me han solicitado o me han pedido que analizara pues, formaciones que tienen previstos docentes o profesionales del ámbito que quieren hacer, y analizando la formación pues no siempre es la más actualizada ni la que está más en línea con la investigación más relevante. Hay, bueno, formaciones bastante deficitarias, por decirlo de alguna manera, con lo cual esto no solo no ayuda, sino que aumenta todavía. Si queremos corregir algunos mitos, lo que ocurre es que muchas veces pues aumentamos y corregimos los que ya había, con lo cual pues añadimos bueno, pues más complejidad al asunto. Entonces, esto ligando a la pregunta que me hacíais al principio, pues no sabemos muy bien si las altas capacidades es lo mismo que la superdotación, si es que son dos cosas diferentes, si la superdotación es algo que diga la Organización Mundial de la Salud o no, que ya claro que, por supuesto, no, esto es un mito extraordinario, que es algo que, bueno, podemos determinar con un CI. Bueno, algunas cuestiones que hemos hablado que todas nacen del desconocimiento profundo y a veces en iniciativas de formación que no siempre pues, son las más sólidas, o por lo menos las que están más en línea con la investigación más actual. Bodegas J.F. Arriezu patrocina el podcast Vino para charlar. Un vino ecológico, nacido del respeto por la tierra y de la pasión de una familia dedicada al viñedo. Auténtico, sostenible, con el cariño y la dedicación de quien cuida y hace crecer lo que ama. Disfrútalo en casa con un 10% de descuento con el cupón Vino para charlar en jfarriezu.com. Y por ir de un jardín a otro jardín y por echar un capote también a los docentes, yo creo que a nivel de administraciones también hay un déficit importante, porque sí que hay recursos, hay refuerzos para otro tipo de necesidades especiales que se dan en el aula, seguramente no los necesarios, lo digo desde ahora también, pero para esto hay muchísimo menos de lo que hay para otros tipos de necesidades. Tampoco la administración, teniendo en cuenta que puede haber un 10% de niños con altas capacidades, se toma esto de forma seria. Y cuando hablo de forma seria es con dinero y con recursos. Sí, sin lugar a dudas, esa es otra clave, y efectivamente este es otro jardín importante. Es que la administración tiene que ponerse las pilas, tiene que haber una clara intención de detectar el potencial de los escolares y de que nuestras escuelas den una respuesta a esta necesidad, que de momento solo se responde pues a cuentagotas, y porque hay una manifestación o una necesidad, generalmente nace de las familias que tienen unas inquietudes, que acuden al centro educativo, y ahí empieza a moverse una cierta maquinaria. Y aquí también hay que, bueno, pues lanzar un mensaje claro e importante a que las administraciones, hay algunas que efectivamente han visto que este déficit de la identificación, esta importancia en la formación y en darle recursos a los docentes, y empiezan a generar o a desarrollar iniciativas, pero todavía muy despacio y no siempre las mejores iniciativas. Aquí en España pasa una cosa muy curiosa, y es que tenemos además mucha desigualdad entre comunidades, no hay un mismo despliegue de las propuestas ni las respuestas educativas que se dan hacia las altas capacidades. Bueno, no hay más que ver los datos, las realidades que hay en las distintas comunidades, y no siempre las propuestas y los protocolos que se desarrollan se hacen, o en ocasiones se hacen a espaldas de la investigación. Y es una cosa insólita. ¿Cómo es posible que se desarrollen planes, programas, propuestas, ¿no? Formaciones incluso,
y no se cuente con lo que la investigación más relevante dice, con lo que los modelos internacionalmente en la identificación y en la respuesta educativa han mantenido o sostenido en el tiempo. Hay investigación muy relevante que no acaba de calar. Y aquí sí es una responsabilidad enorme que las administraciones pongan el foco en lo que de verdad funciona, porque lo sabemos. La realidad es que no siempre, cuando se despliegan estos planes, pues se cuenta con la investigación o con los que más saben. Y entonces esto pues también tiene una repercusión importante, ¿no? Y luego está también las familias, ¿no? Yo creo que será necesario, es una cosa necesaria que una familia que uno de sus hijos o de sus hijas tiene altas capacidades reciba una formación, sepa cómo actuar, porque yo creo que cambia mucho el escenario familiar, ¿no? Cambia todo. La formación en las familias y el acompañamiento es crucial, porque también en las familias, aunque tengan no saben qué quiere decir tener un niño con alta capacidad. Búsquese usted la vida, ¿no? Porque el Estado, te quiere decir, el sistema educativo... Sí. De hecho, en muchas ocasiones las familias lo que van es a la escuela a encontrar un aliado y en la escuela no lo encuentran, porque se dan cuenta de que no saben, o de que hay un déficit en sus conocimientos grandes. De hecho, no es infrecuente que hay familias, hay padres y madres que incluso se hacen expertos universitarios y a veces, pues tienen un conocimiento, ¿no? Cuando uno tiene una inquietud en casa, no es infrecuente que se lean todo lo que encuentren al alcance de la mano, porque lo que quieren es ayudar lo mejor posible a sus hijos. Aquí es importante también, crucial, la formación. Ahora acabo justo en la semana pasada de dar inicio al curso para familias de alta capacidad y es muy necesario la buena formación, la formación actualizada, para que los padres comprendan qué son las altas capacidades, cuáles son las características más relevantes, cuáles son sus necesidades, no solo cognitivas y académicas, sino también socioemocionales, y acompañar esta realidad bien, y que las familias se sientan comprendidas, que no están solas, que se sientan acompañadas, que puedan compartir con otras familias inquietudes parecidas o similares. Eso es fundamental. Ahora, no sé si, pero puedo contar una anécdota. En este inicio de curso tenemos hasta un abuelo que quiere formarse para hacerlo mejor con su nieto. En fin, esto me produce una ternura estupenda y a la vez un poco de desazón también, ¿no? Porque digo, es que qué necesario es que se formen, qué importante es que sepan cómo hacerlo, pero cuánto tenemos que hacer, ¿no? Cuánta labor todavía queda por hacer, porque efectivamente las familias están muchas veces solas y no encuentran ese aliado que necesitan, ¿no? Claro, porque tener un niño con altas capacidades es también comprender que tienes un niño muchas veces con alta sensibilidad, con alta demanda, que es un niño que tiene unas necesidades, nunca mejor dicho, distintas a los demás. Exacto. Y entonces aquí... Y una serie, de reacciones distintas a los demás que a lo mejor, si no lo comprendes, genera tensiones en la familia. Claro. Aquí, yo diría, después de acompañar y atender a tantas familias, creo que, hay algunas palabras que se repiten habitualmente, pero una de ellas es la intensidad, ¿no? La intensidad con la que manifiestan, ¿no? O con la que viven todo. Lo bueno es buenísimo y lo malo es catastrófico, ¿no? Y entonces esta intensidad, a veces están como en esta noria, en esta noria, en esta montaña rusa de emociones tan difíciles a veces de gestionar. No es infrecuente además que pasa que son alumnos, niños y niñas que van muy por encima cognitivamente en algunas cuestiones y inquietudes, y no tan rápida es su gestión emocional. Y entonces esta que se llama disincronía, ¿no? Que a veces ocurre entre el desarrollo cognitivo y de su capacidad y la evolución propia de su edad física, incluso, ¿no? Pues emocional, y a veces hay estas expresiones de, es que a veces se comporta como un adulto en pequeñito, pero la realidad es que no es un adulto, es un niño, y tiene comportamientos emocionales, a veces de estallidos emocionales, que las familias no saben muy bien cómo gestionar, y la clave aquí está en entenderlo, en entender por qué se da esto, y después saber qué herramientas
pueden utilizar, cómo podemos ayudar al alumno y, sobre todo, qué modificaciones tenemos que hacer en el contexto para que esto no se dé. Porque es importante entender que los alumnos y alumnas con alta capacidad no son niños más vulnerables que el resto o que emocionalmente tengan mecanismos diferentes, no son seres. El otro día decía en otro espacio que me decían, no son seres de luz que todo lo, ¿no? Ni que aprenden por ósmosis, ni todo lo saben hacer. Tienen que evolucionar y crecer como el resto de los niños, ¿no? Como el resto de los otros hijos e hijas que se tengan en casa. ¿Qué ocurre? Que los retos en la crianza pues son mayores, pues porque su intensidad y su manera de gestionar todo eso y la interacción que tienen con el contexto, a veces escolar, y lamento poner el foco ahí, pero claro, ahí es donde pasan muchas horas de su día y de su tiempo, lo pasan en un contexto que si no ha sabido entenderles, que si no los ha visto y que si no está dando la respuesta que necesitan, pues va a provocar un desajuste, un desequilibrio. Muchas veces en la escuela hacen un autocontrol maravilloso porque ellos saben qué es lo que se espera de ellos, qué es lo que tienen que hacer, cuál es su comportamiento, ¿no? Sobre todo si tienen este espíritu, este sentido de la responsabilidad, del deber. Generalmente este tipo de perfiles, claro, aquí también las características personales de un alumno y otro pues hace que las maneras de manifestarse o de defenderte en el contexto que te toca sean muy diferentes y a veces cumplen a la perfección este papel de pero si... ¿Qué quieres que hagamos? Si tiene un rendimiento estupendo, no vemos ningún problema, se relaciona bien con los amigos, aparentemente no hay ningún problema. Marta, ¿hay que decirles a los niños que tienen alta capacidad cuando están identificados? Pregunta muy interesante, muy recurrente, que las familias siempre se hacen, en las escuelas también. Y bien, la respuesta corta sería sí, claro, por supuesto. Pero aquí hay que matizar, muy importante, ¿qué le vamos a decir? Sale la vena gallega. Sí, depende. Esto sin lugar a dudas. Ya hacía tiempo que no lo decía, pero efectivamente a mí la palabra mágica es depende, porque sí que hay que decírselo, ¿no? Es una información necesaria sobre el perfil de una persona, sobre sus características, sobre cómo aprende, sobre cómo interactúa con el entorno que le rodea, sobre sus necesidades. Para comprenderse hace falta ¿no? conocer esa información y sobre todo para hacerse cargo de lo que él tiene que hacer con esta información a lo largo de su trayectoria, no solo educativa, sino también luego personal, cuando ya sea un adulto, por supuesto que sí. Pero aquí, digo, es importante cómo se lo decimos, qué le decimos, en qué momento se lo transmitimos, porque si la familia no sabe bien qué son las altas capacidades, lo que le vamos a transmitir probablemente es una información errónea o incompleta, o le daremos un peso sobre los hombros o una etiqueta, porque si le dices tú eres superdotado, o tú eres o tienes alta capacidad, como tenía un alumno que decía, ya me han dado la medalla de las altas capacidades. Y digo, no, pues esto no es una medalla, ¿no? Sino que esto es una característica que supone el que tienes más facilidad para aprender, que aprendes a una velocidad diferente que tus compañeros en tu misma edad, que probablemente te cuestionas cosas que o que te haces preguntas o te cuestionas sobre temas que otros compañeros quizá en ese momento no lo hacen, y a veces en ocasiones te puede parecer que no encuentras amigos con los que congenias porque te haces preguntas que otros niños y niñas de tu misma edad no se preguntan, ¿no? Están en el patio hablando sobre temas que quizá no son los que tan te interesan a ti. Y entonces esto es importante que lo comprendan, no solo en sus características cognitivas y académicas, sino también en sus características sociales y emocionales, que también son tan importantes, ¿no? El entender cómo interactuar con tu grupo de iguales, porque a veces puedes no sentirte miembro de un grupo aunque tengas la misma edad y compartas el mismo ¿no? escenario con ellos. Entonces,
es importante hablar con ellos y transmitírselo, porque si no, sería privarles de una información sobre quiénes son, sobre cómo interactúan con el contexto en el que están, que no les hace ningún bien. Ahora, es importante que la familia primero se forme y sepa muy bien de qué estamos hablando, porque si no, lo que transmitimos a nuestros hijos son expectativas erróneas, ¿no? Conceptos sobre la alta capacidad que no están ajustados a la realidad, y esto puede producir en los momentos vitales en los que se les transmite pues más inquietudes o ¿no? Miedos y dudas que, pues que seguridades o certezas con las que manejar. Claro, ¿no? Al final le puedes transmitir una presión y, por tanto, ponerle muy cerca de una frustración importante, ¿no? Si no alcanza esas metas que puede entender que su familia le ha impuesto, porque al tener ese don, vamos a decirlo así, explicado mal. Claro, porque aquí es importante comprender, y creo que una clave es conocer los modelos más relevantes o actuales sobre que intentan explicar este fenómeno, que es complejo, pero los modelos más actuales ponen el foco en el desarrollo del talento, ¿no? Y entonces hacen una distinción importante que creo que puede ser oportuna para los que nos escuchan, que es la distinción entre el potencial y el talento. Lo que detectamos en etapas primeras, si es que hacemos una detección en edades tempranas, pero lo que se detecta es el potencial para rendir, o el potencial para obtener logros sobresalientes, o el potencial para rendir o sobresalir cuando nos comparan con nuestro grupo de referencia, como decía al principio. Pero este potencial, para que se desarrolle y se transforme en talento, hace falta toda una serie de factores, de catalizadores, de otros ingredientes, vamos a decir, otras dimensiones que son necesarias para que ese potencial se transforme o se desarrolle. Y esta es clave. Este creo que sería el enfoque más ajustado a lo que realmente conocemos hoy, que son las altas capacidades. Es un potencial para rendir, un potencial que debemos desarrollar, y que solo en el caso en el que el sujeto interesado ponga en esas cualidades, o hay un autor que me gusta mucho, su modelo de desarrollo y su modelo de diferenciación de dotación y talento, el profesor François Gagné, explica muy bien esta distinción y explica cómo, cuáles son esas otras dimensiones que entran en juego y que son necesarias para el desarrollo de ese potencial. Y habla de los catalizadores intrapersonales: la motivación, la persistencia, el interés por la dedicación en un área, el compromiso, esas otras habilidades que son necesarias, que no son solo la capacidad cognitiva, ¿sí? Que hay que poner en juego para desarrollar ese potencial. Y nuestros estudiantes deben de conocer todos esos ingredientes, pero es que además de los intrapersonales también están los ambientales, es decir, los factores importantes como el apoyo y el compromiso de la familia con el alumno, la escuela, la sociedad, el grupo de iguales. Todo eso son catalizadores que van a permitir o dificultar, en el caso de que no lo haya, el desarrollo de ese potencial. Y por tanto la transformación del talento, que no es más que ese potencial sistemáticamente desarrollado. Y esta es la clave, ¿no? Nos pegaríamos un rato y horas hablando contigo, pero yo creo que tenemos que ir avanzando ya para concluir. Hemos visto que se habla muy poco de lo que es las altas capacidades a nivel social. Es decir, en la sociedad es una cosa que un 10%, por lo que nos has enseñado, de los niños y niñas tienen altas capacidades, pero se habla mucho menos de las altas capacidades en adultos. Eso todavía es más invisible, ¿no? ¿Por qué? Bueno, si tuviera una respuesta sencilla o clara o única, porque en el fondo este ha sido un tema de poco interés social, cultural, no se le ha prestado la importancia. Yo diría, si me permitéis el atrevimiento, es que en España no hay una cultura del desarrollo del talento. La realidad es que no,
porque si nos importara verdaderamente esta cuestión, pues pondríamos todos los ingredientes necesarios para detectarlo desde las escuelas, para formar, ¿no? y hacer escenarios en los que las personas pudieran tener en su etapa educativa y posobligatoria experiencias de verdadero desarrollo de ese potencial, y no dejaríamos que el verdadero, pues al final el valor de una sociedad es el talento de las personas, ¿no? El talento humano. Y bueno, no parece que en la escuela estemos muy inquietos sobre este asunto. Sí, en la empresa está algo más presente, ¿no? Y se habla mucho del talento, de no dejar escapar el talento, que no se vayan fuera. La realidad es que el talento empieza en las escuelas y en todo este tiempo. Y ahora, cuando llegamos a la etapa adulta, no es infrecuente que pase, es bastante habitual de hecho, que adultos descubran sus altas capacidades a través de sus hijos o a través de algunos casos que tienen en su familia o en su entorno más cercano. Y ahí empiezan a rebobinar o a hacerse preguntas sobre ¿y si...? ¿No? Cuando empiezan a ver en sus hijos algunas características o comportamientos parecidos o similares, o historias vitales o escolares. Bueno, pues tiene un componente sin duda genético importante, pero aquí no todo es la genética. El ambiente es fundamental y cómo interactúa. Este autor que os mencionaba antes, François Gagné, en su modelo, que es un modelo verdaderamente interesante, porque también hace una explicación sobre el fenotipo y el genoma y toda la importancia que tiene esta parte más biológica. Efectivamente, no es raro que nos encontremos en una misma familia hermanos que tienen alta capacidad. Me suele pasar muchas veces que traen al hijo varón. No, la niña es que es muy trabajadora, estudia mucho, es muy responsable. No, la niña no. Y yo insistiendo, no, me tienes que traer a la niña. Y efectivamente la niña también tenía alta capacidad, ¿no? Incluso en ocasiones que he empezado a evaluar a un alumno por comportamientos disruptivos u otra serie de cuestiones, ¿no?, que causaban, digamos, con síntomas, si me permitís la expresión, y hemos acabado evaluando a los hermanos y a veces he hecho procesos, bueno, pues de evaluación de toda la familia. Entonces no es infrecuente que el padre o la madre, o el tío, los abuelos, pudiera haber, desde luego ahí hay que tirar del hilo. Por eso cuando se hacen las buenas historias clínicas o cuando me reúno con las familias en la consulta, ahí es donde recogemos pues la información valiosa, ¿no? Conocer un poco la historia. A veces los padres olvidan situaciones o información que se les dio en su etapa escolar, que la dejaron ahí en un cajón, porque sí, es verdad, a mí una vez me hicieron una evaluación, pero como aquello pues no se prestaba atención, no se entendía quizá como se entiende ahora, no se le prestaba esta atención porque había esta connotación un poco de que el que tiene capacidad o es superdotado lo va a hacer todo muy fácil y no necesita nada. Es listo. Exacto, es muy listo, no necesita nada. Esto yo diría que es el mayor error. Vamos, si alguien después de escucharnos todo este rato solo se cuestiona una cosa, y es que claro que hay que hacer algo. Por supuesto que hay que hacer algo. Esto no quiere decir que todas las trayectorias ni las historias tengan que acabar ni en fracaso ni en situaciones complejas. Si sabemos lo que hay que hacer y lo hacemos desde el principio, permitimos que tengan un desarrollo armónico, completo y satisfecho, que es de lo que se trata, ¿no? Que tengan un desarrollo completo y al final no dejan de ser personas que lo que tenemos es que ponerles fácil su desarrollo, ¿no? Integral y lo más óptimo posible, ¿no? Tu padre, Javier Tourón, que también es un referente en este ámbito, suele decir que no podemos permitir que se pierda ese talento, que se desaproveche ese talento, como veníamos hablando. Ya que estamos prácticamente en el final, vamos a hacer como una receta. ¿Cómo podemos hacer para evitar que se pierda todo ese talento? Vamos a intentar resumir en una respuesta esta hora y pico que llevamos de podcast. Bien, lo de resumir no se me da muy bien, vamos a intentarlo. La gente que me sigue ya de hace tiempo en las redes o en otras conexiones, lo de sintetizar
Porque, claro, yo me excuso en que es que 100 años de investigación da para mucho, ¿no? ¿No entendéis? O sea, que hay muchos temas que no hemos tocado que se podrían abordar, pero desde luego creo que es una verdadera cuestión de justicia social. Yo diría que es que no podemos no atender a las personas con alta capacidad porque necesitan que les demos esta respuesta, y para que sea la adecuada y la más óptima nos necesitan a las familias, necesitan a la escuela, necesitan a los profesionales que podemos acompañar a los distintos agentes a poder transformar sus entornos y sus respuestas. Y yo diría que esto es una cuestión, bueno, pues si me permitís, como de Estado. Deberíamos de verdaderamente preocuparnos por el potencial de nuestros estudiantes en las escuelas y de proponer contextos que den esa respuesta para que puedan desarrollar su potencial. Además, perdona, pero un último ejemplo. Iba a ser la penúltima pregunta, pero se me acaba de venir a la cabeza un último ejemplo. Y que no hace falta irse a países riquísimos o a los países nórdicos, como generalmente se habla. Hay ejemplos en países mucho más humildes, estoy pensando en un país sudamericano en concreto, en Perú, en el que han abierto un colegio en el que van los niños más brillantes de cada una de las provincias, sean de la clase social que sean, a Lima, y están con todos los gastos pagados estudiando en ese centro especial, vamos a decir, no de alto rendimiento, pero sí para niños pues, con altas capacidades o como se les denomine allá. Sí, desde luego no hace falta irse muy lejos. Sí que creo que es importante, y en este país nos cuesta un poco, el ver qué es lo que hacen otros y copiar lo que sí funciona y hacerlo. No inventemos la rueda, que esto lo digo muchas veces. Si es que ya hay modelos, el modelo de enriquecimiento para toda la escuela es un modelo extraordinario que podemos empezar a implantar las claves fundamentales en nuestras escuelas sin necesidad de muchísimos recursos, porque es un modelo que lo que hace es aprovechar y utilizar los recursos ya existentes, las alianzas que se pueden hacer en los contextos que cada centro educativo tiene. Y me decías una receta, yo no sé si no hay recetas mágicas en esto, pero yo creo que la clave está en desterrar mitos y estereotipos, acercarse a esta realidad o querer aprender, buscar fuentes fiables de información. Aquí en las redes sociales se tiene, bueno, pues mucha responsabilidad. Hay que divulgar con rigor y saber a qué acercarte. Hace no mucho en Twitter, que es la red probablemente en la que yo he ido haciendo mis reflexiones, sobre todo en la etapa en la que me he dedicado a la tesis doctoral, previa a volver a mi consulta de nuevo, pues hago esta reflexión. No todo lo que se habla o se dice sobre altas capacidades pues es riguroso, es cierto, es certero. Hay muchos mitos y estereotipos al respecto de esta realidad, y creo que ir a fuentes seguras, ¿no?, o a primeras fuentes puede ser una clave para ir descubriendo qué es lo que podemos hacer, ¿no?, que es mucho. Cambio de banda, porque cambio de guión. Normalmente siempre acabamos con una pregunta, pero contigo quiero acabar con 4 preguntas. Wow. No, pero que contestes con una frase a cada una de ellas. ¿Qué le dirías a unos padres que acaban de detectar que sus hijos, su hijo, su hija tienen altas capacidades? Que no tengan miedo y que se dejen aconsejar y que se acompañen bien de alguien que les pueda guiar en su trayectoria y en su labor, que es bien bonita. ¿Y qué le dirías a un niño o una niña que acaba de descubrir que tiene altas capacidades? Que quiera seguir siendo como es, que no se camufle, que no se esconda, que ser como es bonito, y aunque a veces tenga, bueno, pues luchas, ¿no?, que, bueno, pues que sea fiel a cómo es y cómo le gusta aprender y hacer las cosas, porque, bueno, pues es muy necesario, ¿no?, esas personas auténticas, y yo le diría que, bueno, pues que fuera fiel y que no se escondiera. Y a un docente, a una docente que tiene un niño, una niña o varios en clase con altas capacidades, ¿qué les pedirías o qué les dirías? Esta es difícil, porque les diría muchas cosas, pero sobre todo les diría que piensen que su papel es protagonista, que es muy importante lo que hacen,
y que estos niños y niñas los necesitan en las aulas, y que si no saben o no tienen recursos o maneras de hacer, que busquen aliados y ayudas en las familias, que muchas veces las familias están deseosas de poder ayudar a su docente que no sabe o que no sabe muy bien cómo hacer, y que busquen aliados en colegas del centro o de su entorno que les puedan ayudar, y que se dejen pues guiar también, y que se formen, que les podemos ayudar, que hay muchos recursos que pueden utilizar para poder hacerlo bien. Y ahora sí, ahora viene la última, que es la que hacemos siempre a nuestros invitados. ¿Qué le dirías a Marta Tourón, que acaba de acabar la carrera, si te la encuentras ahora con una copa de vino? Pues le diría que respire, que se vienen curvas, y le diría que tomó una buena decisión dedicándose a lo que se dedica, y que a pesar de las dificultades y de los frenos y de las barreras que se encuentran en el camino para que la sociedad entienda que esta es una realidad que hay que atender, y que lo vea con la misma pasión que lo ve ella desde que era joven, pues que no abandone el empeño, y que siga ilusionada en seguir en su lucha de pues que atiendan a esta realidad como se merecen. Marta, gracias por esta charla, esta conversación que nos ha dado luz y nos ha enseñado un tema que desconocíamos, yo personalmente, casi en su totalidad. Y por supuesto, gracias a José Félix de Bodegas JF Arriezu, nuestro amigo que siempre está ahí brindándonos con vinos para poder charlar con gente como tú. Hoy hemos vuelto a tener el chupete, los vinos que puso en la bodega, gracias a las viñas donde enterró su hijo Pablo el chupete para dejar, no sabía cómo dejar el chupete. Todos sus vinos tienen historia, pero el del chupete a mí me gusta mucho porque es cómo dejar un niño el chupete. Le dijo a su mujer Esperanza, le dijo, déjamelo, se lo llevó a una viña, le dijo, mira Pablo, vamos a enterrarlo aquí y vas a ver qué vino más rico va a salir. Y efectivamente, Pablo, el vino con tu chupete ha salido riquísimo. Qué cosa más bonita, qué historia más bonita, me encanta. Son vinos con historia. Gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias, Marta. Gracias a vosotros. Has escuchado Vino para charlar, un podcast de Aldabea Comunicación con el apoyo de Bodegas JF Arriezu. Recuerda darle a me gusta, suscribirte al canal y compartirlo.